Hola compas, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con el capítulo 3 del Manual de Introducción a la Psicología. El capítulo 3 se llama La exploración de la mente y el comportamiento. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido que en el audio anterior para que no se haga tan largo. No es la idea que se extienda tanto. Bueno, me parece que un poquito más entretenidas estas unidades, así que ahí vamos. Importantes hallazgos de la psicología social cognitiva. Bueno, va a empezar planteando algunas cuestiones con el tema metodológico, así lo nombra el autor, eh, poniendo de relieve algunos descubrimientos que, bueno, son necesarios para entender por qué se necesita una metodología de investigación. Va a nombrar a lo que es el cuarto de Ames, léanlo al ejemplo, está bueno, y esto nos va a ayudar para entender que de alguna forma somos sensibles a lo que son algunas ilusiones. De eso se trata un poquito el cuarto de Ames. Bueno, ilusiones que provocan introspección, el sesgo del autoservicio o la tendencia a la sobrevaloración personal. Bueno, esto es una ilusión de la autopercepción, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos, y de lo que se trata es de que nos vamos a creer superiores al promedio de las personas en aquellos rasgos deseables, en prácticamente todos los rasgos deseables, dice el texto. Esta tesis es postulada por Gordon Allport a finales de la década del 40, pero se va a comprobar recién en 1960 más o menos. Da algunos ejemplos como el de Myers, que dice que los ejecutivos se tienen que ubicar en relación a la honestidad de los negocios, se van a ubicar por encima del promedio como para ejemplificar lo que habíamos dicho recién. Bueno, si analizamos el sesgo del autoservicio, vamos a llegar a una conclusión, que no podemos estar todos por encima del promedio, evidentemente, y esto es una falla en la introspección para valorarnos adecuadamente, es decir, la introspección acá de alguna forma falla, no es 100% certera. Para Freud, si pensamos en términos del psicoanálisis, esto puede ser un mecanismo de defensa, porque esta ilusión lo que va a hacer es, de alguna forma, mantener la autoestima. El efecto Barnum o el efecto Forer. Bueno, siguiendo un poco con la tesis que estamos planteando antes, el sesgo del autoservicio, el efecto Barnum lo que va a decir es que las personas aceptan fácilmente descripciones de sí mismas cuando se tienen algunas características. Por ejemplo, el estilo del informe es ambiguo y sutilmente favorable a la persona, en este caso nosotros. Da el ejemplo de los horóscopos y de los grafólogos. Los grafólogos son quienes analizan las firmas o la letra. Que bueno, si más o menos elaboramos una hipótesis con respecto a una persona según un estilo ambiguo y favorable a quien lo lea, esto va a ser fácilmente aceptado por la persona que lo lea. Va a hablar que esto pasa en términos de una identificación con la radiografía, abro comillas, de la personalidad. Y bueno, siguiendo un poco, vamos a ver que el texto da algunos ejemplos más. Pero bueno, podemos ir avanzando. No es muy amplio lo que dice, es básicamente lo que les comentaba recién. Ilusión del conocimiento retrospectivo es el próximo título, en donde la hipótesis que lo fundamenta, está bueno que en esta parte lo que puedan hacer es descubrir la hipótesis o aprendérsela y después pensar ejemplos, así que por eso mismo voy a ir bastante más rápido. La hipótesis de la ilusión del conocimiento retrospectivo es la siguiente.
Los individuos creen haber tenido una opinión formada sobre un tema, siendo que esta opinión o no existía o era distinta. Da el ejemplo de los bomberos, de un estudio que se realiza en donde a un grupo a un grupo de personas se le preguntaba si el bombero arriesgado era mejor que el prudente, y al otro grupo si el bombero prudente era mejor que el arriesgado. Y también da un ejemplo de bueno, lo que pasa por ahí a niveles más políticos o electorales. Léanlos, se los recomiendo. Están buenos porque de alguna forma viene a ilustrar esta ilusión, la ilusión del conocimiento retrospectivo. El texto va a hablar de que la confiabilidad de la introspección es relativa, como siguiendo con los títulos que nombra, que básicamente es lo que veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, con el sesgo de autoservicio, no se puede confiar en la introspección al 100%, sino que esta confiabilidad depende, como dice el texto, es relativa. El siguiente grupo de ilusiones que vamos a ver son las que provocan el trato social, y ahí vamos a tener otra vez a lo que son las profecías del autocumplimiento o el efecto Pigmalión, conocidas también como profecías autorrealizadoras. No voy a detenerme en esto, porque ya lo vimos en el audio anterior. Va a hablar de Pinel después. Bueno, antes de seguir, si no vieron el video anterior, se los recomiendo, es un poquito extenso, pero está bastante visto todo el material de los primeros 2 capítulos. Bueno, nombra a Pinel, no es lo central, pero me parece que es interesante conocer a Pinel. Lo van a ver más adelante en la carrera, en tercero en psicopato. Y bueno, lo que va a destacar de Pinel es que lo que él busca demostrar es que las personas que estaban encerradas en la Salpetriere, que era podemos pensar que era un psiquiátrico, ¿no? Un manicomio, deberían ser las palabras de ese momento. Lo que va a decir Pinel es que los enfermos mentales o los dementes, dice el texto, no me gusta ninguno de los dos términos, no son seres peligrosos. Esto de alguna forma va en contra del efecto Pigmalión, porque como dice el texto, como se los crea peligrosos, se los mantenía encadenados. Y este encadenamiento iba a provocar la rebeldía que confirmaba la peligrosidad. Vamos a ver que esta relación entre locura, si queremos decirlo así, y violencia es muy habitual en las representaciones sociales de la psicología, y podemos ver un montón de ejemplos en el cine. El primero que se me viene a la cabeza es el Joker. Y bueno, sigamos avanzando en el texto. Se va a hablar del experimento Rosenholm, también a modo de ejemplo como qué pasa cuando se subestima el efecto Pigmalión. No me voy a detener en ese ejemplo tampoco, no es muy importante que digamos, está bueno que lo lean. Y pasemos al error fundamental de atribución, que para Kosakov es de todas las ilusiones quizás la más importante, o sea que hay que aprenderla. El error fundamental de atribución consiste en lo siguiente: cuando evaluamos el comportamiento de los demás, tendemos a subestimar las influencias situacionales, o sea, las del contexto, y a sobreestimar las disposicionales, es decir, las de la personalidad. Hay un ejemplo acá que sí me voy a tener que leerlo porque me parece que está bueno, nos ayuda a pensar algunas cosas en relación a la salud mental y a la ley de salud mental. El ejemplo este dice que el error fundamental de atribución se acentúa cuando el comportamiento resulta socialmente reprensible. Por ejemplo, al considerar que toda persona que delinque posee un rasgo psicopático, subestimando los efectos situacionales, acuérdense que situacionales hace referencia al contexto, que favorecieron la comisión del delito,
pero que de no haber existido probablemente no hubiesen conducido al ilícito. Siempre es importante cuando vayamos a hacer algún tipo de análisis o lectura, tener muy en cuenta qué pasa en el contexto de la persona con la cual estamos trabajando. Y bueno, va a decir que pasa el caso contrario, por ejemplo, cuando tendemos a evaluar nuestro propio pensamiento, en donde eh, vamos a sobreestimar, es decir, darle más importancia al contexto que a los factores de la propia personalidad, como por ejemplo en algunos errores. Siguiendo un poco, eh, el texto va a hablar después de la relevancia idónica y el error fundamental de atribución. Y lo que va a decir en esta parte es que hay algunos acontecimientos o implicados, es decir, que afectan al bienestar del individuo, como por ejemplo dice el texto, el acceder a un trabajo, formar una pareja, y bueno, estas cuestiones van a tener relevancia para las personas, relevancia de tipo hedónica. Lo hedónico hace referencia al placer. Entonces, mientras mayor sea la relevancia hedónica, más nos vamos a inclinar hacia el error fundamental de atribución. Y da el ejemplo de algunas parejas cuando se están separando. Hay algunas otras ilusiones que son importantes, por ejemplo, la ilusión de la importancia del ego o el efecto centro del universo, que lo que quiere decir es que las demás personas, o que creemos que las demás personas, mejor dicho, nos prestan mayor atención que en la que en realidad nos prestan. Otra ilusión es la ilusión de correlación. Lo voy a explicar desde un ejemplo. Les recomiendo también que lo lean. No me quiero detener tanto en los ejemplos porque va a ser para alargar mucho el audio y no es la idea. Y por último, la ilusión de control, que bueno, de lo que se trata un poco es de que creemos que podemos controlar algunas cosas como el azar cuando en verdad es algo que nos excede. Como conclusión de estos ejemplos, parece que está bueno lo que dice el texto. Podemos entender de que las ilusiones de la mente no son, bueno, solamente cuestiones cognitivas de valor académico, sino que son algunos errores que suponen perjuicios y tienen algún costo para el sujeto que las tiene. El siguiente apartado es el de la necesidad de procedimientos científicamente fundados en el estudio del psiquismo y del comportamiento. De lo que se va a tratar en esta parte, yo rescato en particular el último párrafo, es que estas ilusiones van a dar cuenta de que la introspección, si bien es una gran musa, una gran fuente de inspiración para algunas teorías, y también el trato social, en donde se incluye la práctica clínica, son importantes para tener una visión de la realidad, son insuficientes, tanto la introspección como el trato social, para legitimar algunos hallazgos científicos. Yo me quedaría con esa parte. Hay un cuadrito que sigue, parece que está bueno como para tenerlo a modo de ordenador, en donde dice lo siguiente: ilusiones cognitivas que pueden ser de dos tipos, las originadas en introspección, y ahí vamos a tener el sesgo del autoservicio, el conocimiento retrospectivo y el efecto Barnum. Y después tenemos a las ilusiones que se originan en el trato social, y ahí están el error fundamental de atribución y el efecto Pygmalion. Ahora el texto de alguna forma va a cambiar de tema y va a hablar de la importancia de las definiciones. Esta parte está buena, eh, así que capaz que nos detengamos un poquitito más.
Bueno, la definición, como ya vimos en el video anterior, es un descubrimiento de los griegos, y bueno, en particular Sócrates le da bastante importancia y propone un método que es la mayéutica para tratar de encontrarlas. Y también acuérdense que le va a servir a Sócrates para su lucha con los sofistas. Bueno, definición, dice el texto, viene del latín definere, poner límites o acotar. Y la importancia está en que la mayor parte de los conceptos son polisémicos, o sea, ambiguos o, me gusta más a mí esta parte, dependientes del contexto. Por ejemplo, bueno, acá dice llama el texto, y bueno, llama puede ser animal, fuego, o presente del verbo llamar. Piensen en la cantidad de términos que tienen esta variedad de significados. Y también va a decir que bueno, los términos son polisémicos si los significados varían en función del contexto, es decir, las palabras que las preceden y que las continúan. Un poquito lo que ya habíamos dicho antes. Acá, bueno, el autor nos va como a anticipar lo que se viene después, que son dos términos que hay que tenerlos en cuenta, que son estructura y reduccionismo. Ok, pro y contra de las definiciones. ¿De qué nos sirve poder definir algunos conceptos? Nos sirve para partir de una base común de entendimiento y a partir de eso poder eh, construir un diálogo y también concluirlo. La contra de las definiciones, es decir, el punto débil, es que puede convertir el pensamiento en esclavo de algunas delimitaciones o algunos recortes, si queremos pensarlo así. Da el ejemplo del laboratorio de Leipzig, que define la psicología como una ciencia pura que no debe buscar aplicaciones prácticas. Piensen en cuántos conceptos relacionados a la psicología hay que están por ahí muy limitados a una definición o que pueden tener al mismo tiempo muchas definiciones. Entonces, la definición lo que va a hacer es reducir la polisemia, pero también de alguna forma la visión general del contexto. Y puede llegar a lo que es la fijeza funcional, que es lo antagónico a la creatividad. Esa parte me parece que está buena. Bueno, clasificación de las definiciones. Vamos a tener tres tipos, parece que eran tres. El primero son las definiciones teóricas, que bueno, lo que van a hacer es brindar una conceptualización del término a definir, es lo que son las definiciones del diccionario, si queremos poner un ejemplo. Va a seguir dando algunos ejemplos después. Va a abrir la pregunta Kosakov, que me parece que está buena, en donde va a plantear si es correcto proceder a extrapolar términos de distintos dominios o ciencias. Esto no creo que se lo vayan a tomar en particular, pero está bueno para empezar a pensar de dónde salen los conceptos que usamos y también si hay conceptos propios de la psicología que son usados en otros campos. Va a citar a Lewin y va a decir que esto es conveniente siempre que los términos extrapolados, es decir, tomados de otro campo, puedan redefinirse en el nuevo contexto que están siendo empleados. De alguna forma esto sirve para romper con los límites de algunas ciencias, así que es interesante. El segundo tipo de definiciones que se van a nombrar son las tautológicas o circulares. De lo que se trata esto es que se incluye en la respuesta el mismo término que queremos definir o un derivado de este. Da el ejemplo de que es un martillo, lo que sirve para martillar. Tenemos un montón de ejemplos de esto. Así que no me voy a detener más.
vamos directamente a las definiciones operacionales. Bueno, las definiciones operacionales son aquellas que sugieren un medio no ambiguo para ponerse en relación a la presencia o ausencia de lo que se quiere definir. Vamos de vuelta. Sugieren un medio no ambiguo para ponerse de acuerdo en relación a la presencia o ausencia de aquello que se quiere definir. Por ejemplo, y acá me parece que sí es necesario el ejemplo, una posible definición teórica de inteligencia consistiría en reconceptualizarla como la capacidad de abstracción. Pero si alguien desea conocer si es o no inteligente, presencia o ausencia de la capacidad de abstracción, o cuánta inteligencia tiene, el grado en que se manifiesta, deberá complementar la definición teórica con la operacional. Si puede resolver tales y tales problemas, le corresponde una inteligencia de tantos puntos, etc. Parece que el ejemplo es muy ilustrativo, en particular porque usa un test que lo van a ver en la carrera esto. Así que no me voy a detener más. Era como ese acento en esta definición que me parece que de las tres puede ser la más complicada. El texto después va a hablar de variables, que una variable es un fenómeno, dice el texto, que puede adoptar diferentes valores numéricos o encontrarse en más de un estado. Tenemos dos tipos de variables, las continuas y las discontinuas. Bueno, esto me parece que sí está bueno leerlo. Y va a decir lo siguiente. Hay algunas veces que pensamos variables en términos de grados y otras veces en términos de categorías. Por ejemplo, ¿soy inteligente o no? Cuando pensamos en sí o no, o en dos polos o en dos posibilidades, estamos poniendo en juego unas variables discontinuas, o se es o no se es, por ejemplo. Pero si la variable se va a expresar en términos continuos o continuistas, mejor dicho, la pregunta podría ser ¿qué tan inteligente soy? Y bueno, esto lo que va a hacer es abrir varias posibilidades. Está bueno para hacer un poco de historia de la ciencia, y acá el texto lo dice también, que el tratamiento continuista de las variables llega un poco tarde a lo que son las ciencias y a la psicología en particular. Esto pasa un poco porque las variables discontinuas o las categorizaciones, dice que también está bueno pensarlo así, van a implicar una medición que no necesariamente va a requerir un instrumento, mientras que las variables continuistas sí necesitan un instrumento para medir. Va a dar el ejemplo de la física de Aristóteles, el texto después, en donde era claramente discontinuista, un cuerpo estaba frío o estaba caliente, podemos pensar. De alguna forma, si les sirve para razonarlo, las variables continuistas vienen como a complejizar un poco, como no es que se es o no se es, sino que qué tanto, por cuánto, etc. Bueno, ahora lo que se va a decir es que a la medición continuista se la suele representar como una marca sobre una línea o un eje. Si por ejemplo tenemos una línea que es la inteligencia y de alguna forma la recortamos en un punto, podemos entre comillas medir qué tan inteligente, ¿no? En cambio, la medición discontinua se va a presentar como conjuntos o un árbol de decisiones. Los conjuntos son una forma de expresar relaciones entre variables discontinuas. Va a dar algunos ejemplos de cómo se usan los ejes cartesianos para presentar a dos variables continuas.
Y va a decir lo siguiente. El empleo de un par de ejes cartesianos permite representar a dos variables continuas. Y si añadimos un tercer eje, por ejemplo el eje profundidad, se representarían tres variables continuas. A diferencia de los conjuntos, solo es posible representar tres variables continuas, no habiendo forma de visualizar una cuarta dimensión. Acuérdense lo que dice el texto en el eje cartesiano. Yo no lo dije en el audio anterior, no me parece que sea central, pero si acá lo dice, léanlo. Ahora el texto va a hablar un poco de lo que son escalas y va a nombrar a la nominal, que refiere a categorías en donde no está presente la idea de mayor o menor. Acuérdense cómo eran este tipo de variables. La otra escala que tenemos es la ordinal, que presenta un orden de mayor a menor al comparar individuos. Y después está el intervalar, en donde lo que aparece es precisamente un intervalo. Por ejemplo, X es más inteligente que Y por tantos puntos. Y por último, las proporcionales, que lo que van a tener es un cero no arbitrario. Las escalas nominales y ordinales van a ser propias de la psicología cualitativa y las intervalares y proporcionales de la cuantitativa. Piensen quanti en relación a números y quali evidentemente en relación a cualidad. Lo cuantificable es lo que se puede contar. Como dijimos en el audio anterior también, acá lo que va a decir el autor es que las variables no existen por sí mismas en la naturaleza, sino que es algo que lo construye la persona que quiere investigar tal fenómeno. Y bueno, avanzando un poco más, llegamos a la parte de distintos tipos de investigación en psicología y nos vamos a encontrar con tres tipos. Descriptiva, con sus tipos que son estudio de casos, observación natural y encuestamiento. Después tenemos la investigación correlacional y por último la experimental. Investigación descriptiva. Lo descriptivo busca caracterizar una persona o una población del modo más objetivo posible. Y acá tenemos estos tres casos que habíamos dicho antes. El primero, más que casos, tipos, mejor dicho. El primero de estos tipos es el estudio de casos, que es la investigación exhaustiva y sistemática de una persona o pocas. Es decir, tomamos pocos sujetos y vamos a analizarlos en profundidad. Podemos pensar de que esto pasa de alguna forma en la clínica, en donde trabajamos, puede ser con una persona y ahí llevamos adelante un estudio de casos. El ejemplo de Freud acá y algunos de sus casos clínicos más famosos, como el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, Hans, que lo van a conocer como Juanito, etc. Esto ya existía años antes de Freud. En la medicina preexperimental, dice el texto, de fines del siglo XIX y comienza del siglo XX, especialmente en el campo de la neurología. Lo que se hacía en ese momento, si les interesa, es, bueno, ver de alguna forma, o era, tratar de describir lo mejor posible los síntomas de las personas. Esa era la escuela, una escuela de psiquiatría. El texto va a dar un ejemplo acá también de investigación, de estudio de casos, y va a hablar de la memoria idética. Es un ejemplo, va a decir que la tienen los niños entre 6 y 12 años y después desaparece. Y lo que nos va a quedar de esta memoria idética son posimágenes residuales. Por ejemplo, lo que vemos cuando cerramos los ojos después de estar viendo una bombita. De lo que se trata esta memoria idética es de poder leer o ver en base a la impresión que dejan lo que estamos viendo en la retina. No es tan importante, pero no está de más conocerlo. Bueno, va a hablar después el texto, ¿no? El segundo tipo de investigación es la observación natural,
que podemos pensar que Darwin fue uno de estos investigadores que usaron el método de la observación natural. Y en las ciencias sociales esto empieza a practicarse con la antropología. Y ahí aparecen las observaciones de campo participativas o no participativas. Ustedes la van a ver más adelante en la carrera o quizás en alguna materia ahora, como observación participante o no participante. Es observación participante cuando el estudioso convive y forma parte de la cultura que está conociendo, y no participante cuando de alguna forma no está conviviendo o de cuando sea la cultura. Cuando no está conviviendo, me parece que puede ser un poquito más claro para pensarlo así. Bueno, el encuestamiento es el tercer tipo y es la aplicación de encuestas o cuestionarios a determinada muestra de personas. La muestra es el grupo de personas con el que vamos a trabajar. Abarca muchos temas. Y bueno, no hay mucho más. Hay varios ejemplos después de cómo se usó. Léanlo si les parece. Van a ver una ventaja que tiene el uso de encuestas, que es que básicamente incorpora una estadística explícita, o sea, de alguna forma cuantitativa, mientras que los estudios de casos y en la observación natural la estadística está implícita, como para considerarlo eso. Bueno, investigación correlacional. Va a hablar del descubrimiento de las correlaciones, que básicamente es propio de toda ciencia, y que en psicología, perdón, me salté un párrafo que viene después de un ejemplo. Dice: si una señora comenzase a fumar en pipa, seguramente llamaría la atención. O sea, la investigación correlacional dice lo siguiente: el descubrimiento de correlaciones y correspondencias es propio de toda ciencia, pero también es cierto que las personas ya las formulan de modo implícito. Y acá dice el ejemplo: si una señora comienza a fumar en pipa, seguramente llamará la atención. ¿Por qué? Porque contradice nuestras expectativas. Expectativas de que en este caso las personas que fuman en pipa son varones. Lo va a explicar cuantitativamente. No es algo difícil de leerlo. Es bastante tranqui. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es el análisis factorial, que es llevar al extremo los estudios correlacionales. De un ejemplo, va a decir que el mundo social y de la personalidad surge inmediatamente que están conformados, al observarlos, por variables que entran en correspondencias significativas, es decir, que están en una relación importante. Va a decir de que va a dar un ejemplo, que es el siguiente: en el mundo social puede descubrirse que el analfabetismo, la desocupación y el número excesivo de hijos con frecuencia acontecen juntos, y que eso lo asimilamos en el factor pobreza. El factor, o sea, el nombre del factor es un invento, pero se busca que tenga algún tipo de preferencia con los comportamientos. Piensen en la cantidad de ejemplos, ¿no?, que se vienen en la mente con el análisis factorial. Es una tareita para ustedes, que si la pueden hacer, acuérdense, mortal si pueden ir pensando en los ejemplos. Va a nombrar los beneficios del análisis factorial. Yo la verdad que prefiero no detenerme en esto. Es importante saber que el análisis factorial tiene beneficios prácticos y también beneficios teóricos. Es bastante, pero bueno, no me parece que sea lo más importante. De igual forma, léanlo. Bueno, dos formas de reduccionismo. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de
del reduccionismo y de las estructuras. Ahora llegamos al reduccionismo. El reduccionismo puede ser dos tipos, o metodológico u ontológico. El metodológico va a decir que no es más que el pensamiento dimensional y la aplicación del análisis factorial que posibilita el descubrimiento de tales dimensiones. Nombra una idea de economía mental y va a usar, o va a tomar, mejor dicho, a Guillermo de Ockham. Lo ven en Episte-A, el argumento de la navaja de Ockham. Y bueno, lo nombra porque dice que los entes no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Es decir, que se tiene que buscar el menor número de entes o factores para dar cuenta de la mayor cantidad de conductas. Por eso habla de un reduccionismo, como a partir de una sola cosa querer explicar la totalidad de forma metodológica. Ahora está el reduccionismo ontológico, que lo que apunta es a descubrir una esencia a la cual se pueda remitir todo y responsabilizar de la diversidad que se observa en el universo. Por ejemplo, y acá estamos en los ejemplos, todo problema puede reducirse a una cuestión psicológica o a una cuestión económica, política, religiosa, etc. El texto va a seguir con el análisis factorial y la estructura de la mente y el comportamiento. Es un gran ejemplo lo que trata de escribir ahí. O sea, gran porque le dedican varios párrafos. Y va a decir lo siguiente. Los conceptos o constructos psicológicos van a tener una estructura que es dada por el número de factores que lo conforman. Las emociones son constructos bidimensionales y la inteligencia pentadimensional. Bueno, básicamente eso es lo que dice hasta el momento el texto. Como ven, es bastante claro. No es complejo, me parece, por eso no me detengo tanto, porque no creo que sea muy complicado. Bueno, tenemos el cuadrito acá de los criterios de clasificación de las variables. Y usa algunos criterios. El primero es el matemático, en donde diferencia entre variables continuas y discontinuas. Ahora vamos a ver el metodológico, que diferencia entre las variables hipotéticas y conductuales. Ya estamos terminando esta parte. Y con esto el capítulo 3 y después vamos al 4, que ahí sí nos vamos a tener un poquito más. Parece que ya tiene un poquito más de complejidad. Criterio metodológico. Como dijimos, tenemos las variables hipotéticas y las conductuales. Las conductuales son observables en la conducta y las hipotéticas las que surgen de una interpretación. Acuérdense del método hipotético deductivo. Por esto mismo, las variables hipotéticas son más controversiales, es decir, son un poco más polémicas o no tan firmes como no tan firmes entre comillas, ¿no? Como las conductuales. O no son tanto por ahí científicas, si queremos ponerle un título. ¿Por qué? Porque van a dar mayor lugar a lo que son algunas apreciaciones personales, a interpretaciones. Bueno, sí, un poquito el texto con algunos aportes del conductismo, esto que, bueno, el conductismo lo que va a tratar de hacer es eliminar cualquier referencia en la psicología a variables hipotéticas. Lo van a ver en mayor profundidad quienes estén cursando Episte-A por ahí, en la parte de conductismo. Bueno, no me voy a tener más en esto, no es tan central. Y vamos a la parte de variables conductuales independientes y dependientes.
Y esto sí ya es importante. Variables independientes y dependientes. La variable independiente, y esto apréndanselo, pero sí o sí, porque lo van a ver en toda la carrera. Así que resáltenlo, hagan una nubecita, algo, corchete, no sé. Las variables independientes son las que manipula el investigador y las dependientes las que varían en función de tales investigaciones. La variable independiente suele designársela como X y a la dependiente como Y, si las tenemos que representar en un gráfico cartesiano. Bueno, a ver, algunos ejemplos de esto, ¿no? Acá el texto da uno, dice lo siguiente: un estudioso desea conocer cómo afecta una cierta dosis de droga y por ello a algunos sujetos se les aplica, a otros no, y dentro de aquellos que la prueban, unos lo hacen con ciertas dosis y otros con una distinta. No termina siendo un ejemplo por ahí tan claro. Podemos pensar que la variable independiente en este caso tendría que ser la droga, y la dependiente la conducta de las personas, cómo nos afecta. Quizás podemos pensar otro ejemplo más claro, ¿no? Capaz que yo quiero investigar cómo afecta el uso o cómo se relaciona el uso diario de la computadora con los hábitos de sueño. Entonces, mi variable independiente en ese caso puede ser el uso de la computadora, si yo a determinadas personas se las va a usar más u otras menos, y la variable dependiente son los horarios de sueño, ¿no? Si las personas duermen más o menos en relación al uso que tienen con la computadora. O si yo digo, bueno, las personas más felices, por ejemplo, ¿no? Son las que bailan. Entonces, a mayores horas de baile, mayor nivel de felicidad. Y a menor cantidad de horas de baile, menor nivel de felicidad. Entonces, lo que estoy controlando ahí son las horas de baile, que van a ser mi variable independiente, y la dependiente sería el grado de felicidad. Bueno, pasemos a la parte de criterio teórico y voy a decir lo siguiente. O sea, acuérdense que teníamos en el cuadrito los criterios matemáticos con variables continuas y discontinuas, metodológicos con variables hipotéticas y conductuales. Las conductuales pueden ser independientes o dependientes, y las teóricas, que pueden ser relevantes o irrelevantes. Bueno, como dijimos, hay variables relevantes y irrelevantes. Las relevantes son aquellas que afectan al fenómeno que queremos estudiar, o que son las que queremos estudiar. Y bueno, las irrelevantes son lo contrario, son aquellas que no resultan pertinentes o que no son propicias o aptas para poder conocer mejor aquello que nos interesa. Das una observación en donde dice que no se sabe nunca con anticipación, o no podemos saber precisamente cuáles de las variables van a ser relevantes o irrelevantes. Y bueno, pasamos ya a la parte del método experimental. Se termina haciendo por ahí un poco largo el audio, así que voy a cortarlo cuando termine el capítulo 3 y después voy a grabar el cuarto capítulo para que no quede un audio de 1 hora y media. Bueno, el método experimental no está asociado a ningún área de la psicología en particular, sino que es un procedimiento, dice el autor, convincente y persuasivo
para validar una hipótesis científica y que se asienta en los procedimientos correlacionales. Los procedimientos descriptivos, esto sí es importante, son responsables de las formulaciones teóricas más importantes de la psicología. Y el método experimental es el responsable de demostrar que esas formulaciones, o sea, las teóricas, tienen algún tipo de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto con el método científico o con el método experimental? Porque va a reducir al mínimo otras explicaciones para un mismo fenómeno. Primero se va a tener que hacer un uso efectivo, dice el texto. Para poder hacer un uso efectivo de los diseños experimentales, hay que hacer una paralización de la variable dependiente como de la independiente. Bueno, dice cómo se presentan después. Va a hablar también de los grupos con los que vamos a trabajar, que son los grupos experimental y grupo control. El grupo experimental es el que se somete a la variable independiente, o sea, a la influencia de la variable x. Y el grupo control, el que no se somete. Pensemos, por ejemplo, a ver, se me ocurre, estamos queriendo probar un fármaco y lo vamos a probar en un grupo y después lo vamos a comparar con otro grupo que no lo va a probar. Entonces, nuestro grupo experimental va a ser el que recibe el tratamiento y el grupo control el que no lo recibe. Y bueno, sigue después explicando, no me parece que sea tan importante tampoco. Va a decir que el método experimental supone el correlacional, que es algo que ya lo habíamos dicho recién, como una ley de dependencia. Y va a hablar de normas éticas que van a regir la investigación. Que bueno, el área que va a discutir estas cuestiones éticas es la deontología, está en un texto del curso de nivelación. Y bueno, la práctica investigativa va a tener un gran relieve de consideraciones éticas. Va a dar algunos ejemplos sobre algunos lineamientos que da la APA de cómo influyen las consideraciones éticas en las investigaciones científicas. Está bueno que lo lean, no tanto por si se lo toman como por si no se lo toman, sino para ir teniendo un acercamiento a la profesión y lo que implica también la cuestión de la investigación también. Y bueno, hasta acá con el capítulo 3. Ahora vamos a seguir con el cuarto y con esto terminaríamos lo que entra para el primer parcial. Saludos.